Buenos días, hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es cuando un embrión muere de la semana 20 de embarazo. El aborto espontáneo generalmente ocurre a la temprana etapa del embarazo, que sería entre la semana 8 y 10. Los abortos espontáneos ocurren durante los primeros 3 meses del embarazo. Luego está lo que es el aborto provocado. El aborto provocado. La interrupción voluntaria del embarazo es la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación del embrión o el feto. Ahora les voy a hablar sobre lo que es las consecuencias biológicas del aborto. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son sangrado severo, infección, lesiones, incluso la muerte. También puede darse consecuencias a largo plazo que afectan embarazos futuros y también complicaciones con la fertilidad. Ahora las consecuencias psicológicas. Consecuencias psicológicas. Una mujer con un embarazo no planificado puede sufrir problemas de salud mental, tanto a causa del aborto como al dar a luz. Ahora vamos a hablar de las consecuencias sociales sobre el embarazo. En el caso del aborto y cómo va a influir en la sociedad. Digamos, si una persona hace un aborto voluntario y demás personas se dan cuenta de lo que hizo, van a comenzar a hablar. Entonces, esa persona ya no va a quedar bien ante la sociedad. Esas serían las consecuencias sociales. Ahora las consecuencias físicas sobre el aborto. Consecuencias físicas. Puede provocar infección, trauma del cervix, peritonitis, endometritis, laceración, perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo y esterilidad. Ahora el análisis de la película Punto y Aparte. La película básicamente trata sobre lo que sería mejor si tener a un bebé o abortar. O sea, si tener un bebé a temprana edad, de joven, o si sería mejor abortar. La película trata básicamente de Alain, que es una chica joven que tiene básicamente todo económicamente, una buena casa, una buena familia, tiene amigas y es su novio. Entonces ella es muy educada, es una buena persona y todo, pero es fácil de manipular y ella sería como capaz de hacer todo por su novio, con tal que el novio no la deje y hacerlo feliz. Entonces, a causa de eso, queda embarazada, pero decide abortar. Entonces le practican mal el aborto y a causa de eso está casi a punto de morir. Pero logró seguir con vida y luego de que le practicaron el aborto, ella queda muy mal psicológicamente, queda destruida y muy enojada con ella misma y también con su novio, porque el aborto fue un suceso que marcó mucho su vida. Entonces, luego habla con una amiga y esa amiga le habla del perdón de Dios y de que tiene que aprender a perdonar. Entonces ella lo hace y al final sigue con su vida otra vez. Ahora vamos a hablar de las causas familiares, sociales y psicológicas que llevan a un adolescente al aborto. Empezamos con las causas familiares. Los factores familiares que influyen en el aborto son la falta de confianza a los padres, la reacción negativa por parte de los padres y también por los demás familiares. Luego son las causas sociales. Dentro de las más relevantes se encuentra la falta de apoyo familiar, la actitud de la pareja, la falta de confianza de los padres y la baja condición económica. Eso es lo que lleva a un aborto. Y por último, las causas psicológicas, que sería
la existencia del miedo, la culpa, la tristeza, la ira y la depresión. Gracias. Buenas tardes, señor. Hoy les vengo a hablar sobre la película Punto y Aparte. Lo que me dio la referencia que me dio o la enseñanza que me ha dejado. Bueno, por mi punto de vista, la película Punto y Aparte, una película bastante interesante sobre dos mujeres que tienen el mismo caso de un hijo y diferentes vidas. Bueno, por lo que vemos aquí, que la mujer que tenía fondos económicos, decidió abortar el hijo, y la mujer que no tenía decidió luchar por el hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la película no quiere decir que el aborto está mal porque tenga buena economía o no tenga buena economía, siempre el hijo será el mismo. Y eso quiere decir que cuando abortó, fue que acabó con una vida. El aborto en muchos países ya lo han legalizado, pero viéndolo está mal. Según en la Biblia aparece también que Dios nos mandó que abortáramos. No es nada de abortar, sino que Dios nos mandó que nos reprodujéramos. Y quiero decir que la gente que aborta está acabando con una vida, ya son asesinos. Ahí acaban con la vida de un niño inocente, que ellos ellos no tienen la culpa de que que vayan a nacer, sino que lo que tienen la culpa son la gente que no se cuida al tener las relaciones sexuales, ocupando las protecciones. Y viéndolo, quiero decir que el aborto está mal, está súper mal. Si quieren tener relaciones sexuales, que ocupen protección. Ahí están los condones y varios objetos para protegerse. Y eso es todo, señor, y el Señor bendiga. Psicológicas de los adolescentes en la actualidad que llevan a un aborto. Sabemos que el aborto no es un tema tan complejo, porque el aborto puede ocurrir bajo muchas circunstancias. Una de ellas, como lo decía el tema, son las causas familiares y psicológicas y las sociales. ¿Por qué las familiares? Se puede decir que cuando una adolescente sale embarazada, no todos los padres lo toman con hija, está bien, no te preocupes, yo te voy a dar mi apoyo, sino que muchas veces los padres llevan al rechazo hacia su hija por el embarazo. Entonces esto lleva al adolescente a abortar por el rechazo familiar que está sufriendo. No solo eso, sino que también la psicología, porque en ese momento de la adolescencia se está pasando por un momento donde se debe asimilar que de ser niña pasa a una etapa, se está convirtiendo a ser adulta. Eso provoca también que tenga miedo a ser mamá, que todas sus emociones se descontrolen y haya graves consecuencias a ello que igual llevan al aborto. La sociedad, o sea, las sociales son de que muchas veces es el qué dirán de esta persona. Sería de que muchas veces los adolescentes toman la decisión de abortar porque se ponen a pensar de qué dirán las demás personas. Ya ha habido bastantes ejemplos donde es rechazada por la sociedad, ya sea porque es muy joven para estar embarazada, una niña creando otra niña, entonces eso le da vergüenza tanto al adolescente que decide mejor abortar. En todo eso también viene que la adolescente se pone a pensar tanto, voy a dejar mis estudios, o si está trabajando y no está estudiando, cómo voy a mantener a mi hijo, o también porque muchas veces no está con su pareja con la que concebieron al bebé. Entonces la adolescente pasa por un sufrimiento psicológico que se pone a pensar cómo voy a poder ser madre si ni siquiera trabajo, estudio, cómo voy a hacer para mantener a mi bebé. Entonces optan por esta opción de abortar. Así como le decía anteriormente, no solo es tanto por eso, sino el rechazo familiar influye bastante en la decisión de un adolescente para abortar a un bebé. Sería de que, así como le decía, hay mucho rechazo sobre la familia, razones familiares, pero sí, en la mayor parte de las adolescentes deciden tener un aborto
ya sea por el rechazo familiar, tanto que sobre de toda su familia. Se sabe que en esta etapa pues, puede ser que el adolescente el apoyo que más necesite es el de su mamá, o si no están con su mamá, tanto el de su papá o el de las dos personas. Pero hay un rechazo también de parte de los papás por el qué dirán de su hija. No solo es la mente de la hija que piensa qué dirán sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, sino también los papás piensan en qué dirán sus amistades, qué dirán los vecinos. A veces, hay muchas veces que no solo influye eso, sino que a veces los papás toman la decisión por los hijos que mejor aborten al bebé que están esperando. Por lo mismo de la sociedad, por el miedo al qué dirán las demás personas. Pero de la misma manera, cada quien toma sus decisiones. Muchas veces hay chicas que por culpa de todo eso se sienten tan confundidas, no quieren perder a su bebé, tampoco saben cómo darles una alimentación no tienen estudios, no tienen trabajo, son menores de edad, no tienen la pareja que les esté ayudando. Entonces deciden suicidarse y tanto allí dicen, voy a terminar con el dolor tanto de mi bebé como el dolor que yo siento, cosa que no es correcta. Debería de haber más apoyo de parte de la familia. Sí, sabemos que para los papás es un tema muy duro hablar de esto, pero muchas veces el rechazo de sus padres es lo que hace que una adolescente aborte. Sí, es verdad, o sea, ella tomó su decisión, sabía las consecuencias y todo, pero de la misma manera son las adolescentes, como toda persona, somos humanos y se cometen errores. Entonces, a la conclusión que he llegado que sí, tanto como la familia, tanto como la sociedad, o sea, todo influye demasiado en un adolescente para abortar. Las emociones que se revuelven en ese momento del adolescente son bastante, ¿cómo se podría decir? Es como tanta emoción revuelta, tanto pensamiento, hace un daño psicológico, emocional a ese adolescente y por eso toma la decisión de abortar mejor. A veces no solo es la influencia de sus padres, sino también de los amigos, porque hay amigas que mejor, como no tienen la confianza y el miedo con sus papás, van mejor donde una amiga y le dicen, mira, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? No hay qué hacer, no sé cómo decirle a mis papás. Sí, tanto como la familia, tanto como la sociedad, o sea, todo influye demasiado en un adolescente para abortar. Las emociones que se revuelven en ese momento del adolescente son bastante, ¿cómo se podría decir? Es como tanta emoción revuelta, tanto pensamiento, hace un daño psicológico, emocional a ese adolescente y por eso toma la decisión de abortar mejor. A veces no solo es la influencia de sus padres, sino también de los amigos, porque hay amigas que mejor, como no tienen la confianza y el miedo con sus papás, van mejor donde una amiga y le dicen, mira, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? No hay qué hacer, no sé cómo decirle a mis papás, o sea, no sé cómo van a reaccionar y las amigas vienen y le dicen, no hija, mejor, las amigas, perdón, dicen, mira amiga, es mejor que lo abortes. Y ahí es donde también influye bastante, que dice, sí, mejor lo voy a abortar y así es como pasa, lo abortan a su bebé. Sería en ese caso que no sería tanto decisión de ellos, sino que también serían influenciados por la familia, pero sí, en la mayoría de casos, todo eso tiene mucho que ver con Buenas tardes, señor. Bueno, ¿qué es manija? Bueno, quería compartir un poco del aborto espontáneo. El aborto espontáneo es cuando un feto o un embrión no se termina de crear, digamos, sino que muere como a las 20 semanas, 2 meses, 3 meses máximamente. Entonces, hay muchas causas por las que puede morir. Puede ser una infección, puede ser que el cuerpo no puede crearlo, porque investigo que hay muchas mujeres que no pueden crear un bebé dentro de su vientre. Entonces, lo que hace es que se les muere y no les nace bien ni nada y no pueden tener hijos. Y el aborto provocado es obviamente que alguien, digamos, tiene
bueno, tiene relaciones sexuales y queda embarazada y no quería, porque aunque usen métodos anticonceptivos, pastillas, inyecciones, hay muchas cosas para que no quede embarazada, pero como hoy en día todo eso no funciona, entonces deciden abortar, o incluso también hay pastillas que son provocador del aborto. También hay remedios naturales, por ejemplo, la canela creo que genera un aborto. Entonces, y hay muchas cosas así. Bien, quería hablar de la película. La verdad que me parece una película súper interesante, ya que es el caso de dos muchachas que, digamos, pasan casi la misma situación, solo que una tiene dinero y otra no. Una me llamó mucho la atención esa película. Bueno, una que sale embarazada y que sus papás la corren de la casa y la mandan a vivir con su suegra y con el papá del bebé. Resulta que ellos la maltratan, no la quieren y él no se hace responsable, anda con otras mujeres. Entonces, de tanto maltrato, un día la sacaron de la casa. Entonces ella regresó, le sacó el dinero y se fue de ahí y fue a alquilar un cuarto, y entonces se puso a vivir ahí, buscó trabajo, pero no la contrataban porque ella estaba embarazada. Pero pasan muchas veces que no tenía que comer porque no tenía trabajo, él sí que no podía más, pero hasta que nació su bebé, seguía en la misma situación, no tenía trabajo por el bebé, no tenía quien lo cuidar, pero de ahí se encontró con su vecina, creo que era. Entonces su vecina se lo cuidaba hasta que un día se lo robó el papá, pero igual lo recuperó. Pero al punto que quiero llegar es que ella, a pesar de que no tenía dinero, nadie la apoyaba en ese momento. Ella no abortó, decidió tener a su bebé con su bebé, ya trabajaba, le daba lo que necesitaba y todo. En cambio, el otro caso es como más diferente. Pero, bueno, el novio de la otra muchacha, bueno, no la obligó, sino que como que la amenazaba, que si él no tenía relaciones sexuales con él, la iba a acordar, se enojaba con ella y un montón de cosas. Entonces resulta que al final la terminó convenciendo y ella, bueno, quedó embarazada, se sentía mal, quedó embarazada, se hicieron la prueba, pero me interesó mucho porque él, bueno, le mintió, le prometió, digamos, la luna y las estrellas, y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, le dijo que iba a ser un error en su vida y un montón de cosas. Entonces es como que realmente muy cierto todo eso, porque hay muchos casos así. Entonces ella lo que decide es abortar porque no quería que sus papás se dieran cuenta, y después se arrepiente, tiene pesadillas con eso mismo hasta que le pide perdón a Dios y se le perdona. Bueno, otra cosa es que hay bueno, el tema que nos tocó fue de las causas. Hola, señor Sonia. En este video le voy a explicar sobre la película de Punto y Aparte y sobre el tema abordarse. Como podemos ver en la película, hay una jovencita llamada Lynn que su novio la obliga a tener relaciones sexuales, y al final y al cabo ella y su novio tienen relaciones sexuales porque ella le da su prueba de amor al novio. Podemos ver que en este lado ella siente mucho temor, siente desconfianza, pero su novio la obliga bruscamente a llevar esas acciones como tener sexo coital. Ella apenas tenía 16 años cuando ella quedó embarazada, pero antes de eso el novio le dijo
que él se iba a hacer cargo de su bebé, que solo se querían casar, que si se quedaba embarazada no iba a ser un mayor problema, pero al fin y al cabo ella tuvo que abortar, porque después de que ellos se dieron cuenta que ella estaba embarazada, Aline, el novio reaccionó muy imprudentemente, que la trató mal a Aline y ella se sentía muy sola, muy desconsolada, porque el novio la había dejado así como así. Y entonces el novio se fue para su casa de Veracruz y ella la llegaba a buscar a la casa del novio, y la muchacha que se encarga de hacer el aseo, ella le decía que él no se encontraba, que él no estaba en la casa, y ella llegó y vio que él estaba ahí llegando de la casa de Veracruz. Entonces ella corrió a llegar a la casa del novio. Entonces ella se dio cuenta que él estaba engañando, porque la señora le volvió a decir lo mismo, que él no estaba. Entonces llegó el padre del novio de Aline, y le dijo que le ofrecía dinero para callar su relación con su hijo. Entonces también podemos ver que las amigas de Aline la ayudaron, pero antes de eso Aurora le enseñaba sobre las cosas de Dios a Aline. Ella tomó mucho en cuenta a la palabra que le dijo a Aurora. Entonces ella decidió hacer como un mejor camino después de abortar. Pero antes de eso ella como que sí se le olvidó que Aurora le había hablado sobre Dios. Ella ya lo estaba meditando, pero al fin y al cabo ella, como tenía mucha presión del novio, entonces eso la hizo como estallar y no sabía qué hacer. Entonces ahí podemos ver muchos casos de que una tuvo el niño, y que la mamá, antes de tener el niño, la echó de la casa, ella se llama Evangelina Martínez. A ella le fue muy mal porque el novio que se consiguió ella misma la obligaba a plancharle la ropa, y él se iba con otras mujeres a hacer cosas indebidas, y él regresaba borracho y él le pegaba a Evangelina. Entonces, en este caso podemos ver de la ingratitud de la madre del novio de Evangelina, porque ella miraba que el novio de Evangelina la maltrataba y ella no hacía nada al respecto. Entonces ella decidió irse. Bueno, la echaron de la casa el novio de ella, y podemos ver de que cuando se distrae la madre del novio, ella le roba. Entonces ella le roba el dinero de los ahorros de la madre del novio de Angelina, pero lo hizo justamente porque ella no recibía nada a cambio, por ni amor ni comprensión, y sabiendo que ella estaba embarazada y tenía que necesitar todos los derechos posibles de salud.
El novio de Evangelina quería vender al niño. Él ni siquiera le había comentado a Evangelina. Entonces, eso es un delito, vender a personas. Entonces, cuando el niño nació y cuando tenía 3 meses de edad, él se lo arrebató a la señora que lo cuidaba al niño. Entonces ella fue a parar a la delegación para a meterle una demanda y ella llegó con la señora. Ella se le ocurrió genuinamente que podría haber sido el novio de ella, pero como se acordó que en una madrugada él había llegado borracho y se lo estaba comentando a su madre, como la casa era muy pequeña, todo se escuchaba. Entonces en esta situación ella quedó muy desesperada y la señora le avisó y le instruyó el camino de Dios, de que ella podría darle su corazón a Dios. Entonces ella se lo entregó a su corazón a Dios, confió en el Señor y su niño fue rescatado. Entonces, en esta ocasión podemos ver que el niño fue rescatado y ella le confió su vida a Jesucristo. Como podemos ver, siempre cuando confiamos en Jesucristo, en el Ser Supremo, Él siempre nos ayuda y nunca nos abandona. Si confiamos en Él, claro que sí. Entonces, en esta ocasión, la madre de Aline, de Evangelina, ella le llega a visitar porque le había quedado remordimiento en el corazón de que ella había echado de la casa a su pobre hija y sin algún respaldo económico. Luego del aborto de Aline, ella regresó a su escuela y pidiéndole disculpas a la madre porque ella no le había confiado lo que ella andaba haciendo. Y claro, ella volvió al estudio y llegó mejorada porque ella ahora ponía más atención, pero claro, eso tiene una perjudicación, el trastorno físico y mental, porque ella tenía siempre pesadillas que la atormentaban la vida y la mente, porque ella soñaba de que Evangelina, ella soñaba que ella ponía a su bebé en un basurero y que estaba destripado y solo tenía la cabeza. Entonces eso fue una pesadilla que ella tuvo. Como conclusión podemos ver que en este caso estas jovencitas de 16 años eran unas niñas que no entendían de la vida todavía, que ellas podían dominar su vida, porque en realidad los hombres llegan donde nosotras como mujeres lo dejamos que ellos lleguen. Entonces podemos decirte que nosotros tenemos que tener una buena educación sexual para no cometer esos errores, porque podemos denunciar a nuestros novios, aunque sean nuestros novios y no queremos tener relaciones sexuales con ellos, eso puede ser un delito también. Bien, ahora pasaremos al tema a causas familiares, sociales y psicológicas de los adolescentes en la actualidad que llevan un aborto. Bien, primero, un aborto es un delito, que es matar a una persona. Y claro, también se violan los mandamientos del Señor Jesucristo que Él escribió, que Moisés escribió.
las causas familiares, nos referimos de que en este caso los padres tienen que están muy afectados con la situación que nos sucede a nosotros, porque ellos nos cuidan y nosotros a veces defraudamos su confianza hacia nosotros. En realidad esto tenemos que tener conciencia hacia el aborto, porque esto no solo es matar a un bebé, es dañarnos a nosotras mismas por dentro y por fuera, psicológicamente. ¿Por qué digo psicológicamente? Porque también podemos tener pesadillas todos los días y eso puede ser hasta un problema mental. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos mucha causa en nuestra mente, en nuestro corazón, de que nosotros hicimos un delito y eso es un trastorno para nuestra vida como mujeres. En el caso de los hombres, ellos pueden ser muy irresponsables.